DJs Lleida, amb Manel López Mamomo. Molt bona nit a tots els amants de la música. Soc Manel López i tornem amb una nova temporada dels DJs de Lleida. Avui tenim uns col·laboradors de luxe, com és el mestre Mike Platinas, un dels DJs i tiktokers més reconeguts del país, com és José A.M. També comptarem amb el Dream Team Toni Peret i Quique Tejada, i un DJ històric de Catalunya, com és Abel Almena. A més, també tindrem amb nosaltres el DJ de Lleida, J.M. Sánchez. Avui no tenim temps per a gaire més, així que passem directament a les aventures que viuen a Eivissa Toni Peret i Quique Tejada. Què tal, com esteu, DJs de Lleida? En primer lloc, felicitar-vos per aquest inici de nova temporada, la quarta temporada ja. Quique Tejada. How are you, Lleida DJs? First of all, congratulations to you for the new season and the running away and the Mendes way. Clar, parla molt bé anglès, però quan no se'n recorda de la paraula... Ho he inventat tot. No, sí, clar, deixa anar el Mendes way. Us anirem explicant què és el que anem fent a mesura que ho anem fent, ja m'enteneu. Ara precisament ens estem ambientant amb la millor música de tota la història. Parararam. I aquí està el Quique Tejada amb una son. Fa molta son avui. Clar, vam anar dormint per una cosa i l'altra les dues. Sí. Les dues. Be happy. Ahir volíem... Se'ns va escapar el Arsenium d'Ozone, perquè ara Ozone és només l'Arsenium, amb dos xitxarel·los que porta amb ell. Li volíem demanar una salutació per DJs de Lleida, però com se'n va escapar la fem nosaltres. Tu pots ser tu, tu pots ser. Sí, tu vas bé d'Arseni. No, salut, tien un haiduc, cibero lluvera mia, primește fericirea, sintie un Picasso sandalnic, cisimboinic, no? Això li hauríem de preguntar a algun romanès, a veure si has dit alguna cosa, tu acabes d'inventar tot. M'ho he inventat tot. Oh, DJs de Lleida! Hem de transmetre el que tenim dins. Excepte els pets, clar. Presta, numa. Estoy muy contento, pero que muy contento, porque llevamos 4 temporadas y 4 temporadas que he tenido al maestro, al gran Mike Platinas. Mike, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches DJs de Lleida, buenas noches Manel López Mamomo y buenas noches a todos los que nos veis en directo a través de Lleida Televisión y también a los que nos veis luego en diferido en YouTube. Vamos a decirlo bien dicho, YouTube. Sí, que hay gente que dice YouTube además, y gente que cuesta decirlo, ¿Según quién? YouTube. Yo tuve una moto y ya no la tengo. Bueno, y ya que no la tienes, ¿cómo ha ido las vacaciones? No, yo te pregunto a ti, a mí me han ido muy bien, yo te pregunto a ti, ¿tú qué has tenido, vacas o ciones? Yo he tenido un poco de vacas y un poco de ciones. Pero las dos cosas juntas no. No me gusta mezclar las dos cosas. Es que mezclar vacas con ciones. Pues oye, de mezclas precisamente vamos a hablar hoy. En concreto de remezclas. De los famosos... Me interesa mucho porque ya sabes que echo de menos los maxis y los remixes. Sí, ya lo sé. Los famosos remixes, las remezclas de las que todo el mundo habla. ¿Qué es una remezcla? ¿Qué es un remix en inglés? Bueno, pues puede ir simplemente desde sustituir la batería de una canción original y algún otro instrumento hasta realizar una producción completamente nueva. El elemento que siempre debe permanecer inalterado, y esto es muy importante en una remezcla, es la voz o las pistas de voces originales. Si las voces son más o menos las originales, casi todo es posible y casi todo se puede cambiar.
Así que vamos a comenzar con un listado que tengo preparado para vosotros para hoy, con un tema que todos conocemos. Apareció en esta remezcla en 1992 y explotó mundialmente en 1993. Robin S. Show Me Love, y hablamos de la remezcla del club mix de Stonebridge, y sonaba así de potente. Mike, Diga. qué espectacular que es este remix. Cómo me gusta, cómo lo hemos pinchado y que aún hoy en día Sí. suena el primer golpe. Sí, Madre mía, baila todo el mundo. es un super remix. Además, sigue siendo un llenapistas hoy en día para gente, yo diría, casi todas las edades, si exceptuamos a una abuela de 90 quizás. Pero esta remezcla de Sten Hallström, tengo que apuntar a la chuleta porque es un nombre sueco, conocido como Stonebridge, vendió más de 600.000 copias solamente en Estados Unidos. Imaginaos a nivel mundial, ¿no? Y el sonido tan característico que tiene está muy basado en el famoso preset, el famoso sonido que viene de fábrica, número 17 del famoso sintetizador Korg M1, que lleva por nombre Organ 2. ¿Y sabéis qué es lo que sucedió? Pues que Stonebridge tenía preparada la remezcla y estaba utilizando el número 16 con el bajo, un bajo creado nuevo por él. Y sin querer, sin darse cuenta, ¡pop!, le dio al más y saltó al 17. Y entonces sonó un sonido de órgano, pero haciendo la secuencia del bajo. Y se quedó como, pues me gusta, es raro, es No diferente. suena mal. No suena mal, lo voy a dejar así. Y mira por dónde, número 1 en todas las pistas del mundo. Es que además, yo creo que es una de las canciones house más reproducidas hoy en día, Sí, de las que se pinchan en muchas salas de todo el mundo, en salas número 1 y salas exacto. Sí, de las que se mantienen ahí. es un imprescindible de la historia del house. Pero lo que pocos saben es que la original es de 1990. Robin Stone, y la canción, evidentemente, del mismo título, Show Me Love. Esa original se lanzó al mercado en octubre de 1990 a través del sello Champion en Estados Unidos, en Inglaterra, quiero decir, perdón. Está compuesta por Alan George y Fred MacFarlane, con la voz de la cantante estadounidense Robin Stone, y pasó totalmente desapercibida. ¿Y cómo era la original? Pues era así. Es rara, ¿verdad? ¿A que suena raro? Le falta algo, Falta algo, ¿verdad? Le para falta. que luego digan que los DJs no hacemos cosas muy buenas. Exactamente. Esto es una muy buena demostración de que la mentalidad de DJ productor, pues es esencial para la música de baile, para la música dance como concepto general, ¿no? El segundo tema que vamos a analizar hoy y del que vamos a escuchar primero también la remezcla de Filatov y Karas del año 2015 es este Imani, Don't Be So Shy, no seas tan tímido. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Casi nada, 219 millones de reproducciones en YouTube, la remezcla. Pero ¿a que no conocéis la original del año 2014? Y incluso vamos a poneros dos versiones. Que Una sepas versión- que yo Dime. no la he escuchado aún. Tú Mike. no lo has escuchado, pues quiero ver tu cara de sorpresa cuando escuches esta versión tipo smooth jazz, cantada por la cantante original, por Imani, que es una cantante que nació cerca de Marsella, pero de familia de ascendencia de las Islas Comores. Es un conjunto de islas que están en el sudeste de África, en la zona cerca de Madagascar, ¿no? Ella, además de guapa, porque además fue modelo en Estados Unidos para la marca Ford, además es una gran cantante, canta con una exquisita sensibilidad. Y atención a esta versión jazz anterior a la remezcla que todos conocemos. Take a breath, rest your head, close your eyes,
You alright. Pero esto no es todo. Vamos a la un poco antes, a la original, que, A ver. que resulta, y ahora vas a flipar mucho, Manel, es una balada. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You alright. O sea, esta es una demostración clarísima de lo Nada, que... no tiene nada que ver. De lo que un buen remezclador, en este caso unos buenos remezcladores, unos buenos DJs, productores, son capaces de hacerle a una canción. Pueden convertir una buena canción en un número 1 y en un éxito internacional. Así que, como dices tú, para que luego digan que los DJs no hacemos nada. Tú lo has dicho Desde antes. luego. Y bueno, lo hemos visto a veces que canciones que son lentas, ¿Sí? las convierten en un remix totalmente bailable. Bailable, claro. Y cambia, bueno, y anima a todo el mundo. Una canción lenta que anima a todo el mundo. O una canción reggae se convierte en una canción bailable, una Por canción ejemplo. dance. Como por ejemplo el tercer caso de hoy. Año 1999, Funkstar Deluxe, que es el productor y remixer danés Martin Ottesen, que utiliza este nombre artístico, le duplicó la velocidad rítmica a la original, le añadió el conocido truco del shuffle, del groove, y además un bajo que recuerda bastante a una canción de Police que se llama When the World is Running Down, y consiguió un número 3 en Estados Unidos, un número 3 en Inglaterra, y un número 1 en Estados Unidos, y fue premiado ese remix en los prestigiosos World Music Awards. Cuidado con la remezcla potente de Funkstar Deluxe de Bob Marley, Sun is Shining. Sun is shining. The weather is sweet. Sí, todos la Otra de esas buenas, ¿eh? De esas buenas que de vez en cuando pones en la sesión y la gente dice ¡ay, qué buena, qué buenos recuerdos! Es un Pero temazo. qué actual que es. Es un temazo, sigue siendo hoy un temazo, como dices tú, sigue funcionando en pista, pero lo que muchos no saben es que el original, que es del álbum Soul Revolution de Bob Marley de 1971, atención, solamente se editó en Jamaica. Y de hecho, según los expertos y biógrafos de Marley, él y su grupo, The Wailers, solamente la tocaron en directo en 2 ocasiones en toda su carrera. Bueno, y podríamos decir que es un tema cualquiera, si es que Bob Marley tiene temas a los que se les pueda llamar cualquiera, de Bob Marley, y suena, el original suena, pues suena a Bob Marley. Sun is shining. The weather is sweet. ¿A quién no le gusta Bob Marley? Mike. Yo creo que es un clásico universal. Yo creo que Es un clásico universal, pero fíjate que un trabajo, o sea, el tomar la canción y verla desde otra óptica, desde otro ángulo, un ángulo house pop, no sabría cómo definirlo. sí, porque es verdad que lo que estás diciendo ahora tampoco se ve el típico tema de house set, No, sino que es un tema, sí, es verdad, muy popero, una fusión muy, sí, rara, sí. ¿verdad? Un invento de un DJ, de un gran DJ. Claro, por supuesto. Bueno, hay que comentar que Funkstar Deluxe, además, después de Bob Marley, tengo aquí la chuleta, remezcló a Tom Jones, Mary J. Blige, Kim Wilde, Barry White y Grace Jones, entre otros. Así es, nada, vaya artistazos que has dicho, o sea, que de los mejores de la historia, sobre todo clásicos, Claro. clásicos de toda la vida. Sí. Otro caso claro de que un DJ productor puede hacer una remezcla absolutamente explosiva lo tenemos en el año 1988, cuando Ben Libran, al que muchos consideran el padre de los DJs en Europa, pues en la Convención Internacional de DJs de DMC en el Hippodrome en Londres en 1988, delante de 2.500 DJs les pinchó su remezcla de Phil Collins' In the Air Tonight. Pero esta remezcla comenzaba además con un preset, con un sonido muy particular que se llama Native Dance,
del sintetizador Roland D50, justo cuando hacía muy poco que había salido al mercado. Como nadie lo había utilizado todavía en ninguna canción de éxito mundial, digamos que cuando escuchamos este sonido nos viene inmediatamente a la mente esta remezcla de Ben Libran. Digamos que él, en sus propias palabras, me apropié del sonido para el futuro, ¿no? Digamos que cualquiera que escuche el sonido piensa en él, igual que cuando escuchas el principio del Beat It de Michael Jackson, te acuerdas del Synclavier, ¿no? Es exactamente correcto. Igual, ¿no? Vale. Entonces, él pinchó este tema delante de 2.500 DJs, como digo, y comienza así. Un sonido muy particular, como digo. El snare, la caja, es de la Roland TR-808 y, según las palabras del propio Ben Libran, fue creado como un mini mix para Radio Verónica. Les pinché este remix a 2.500 DJs en el campeonato del DMC en The Hippodrome de Londres en 1988. Al mediodía del próximo día, Virgin, el sello, me contactó para lanzarlo mundialmente, porque yo estaba, lo recuerdo, lo que él hizo fue, les pinchó el tema, les dijo, si os gusta este remix, llamad mañana por la mañana al sello discográfico y pedidles que queréis que lo editen. Y claro, imagina al pobre AR del sello discográfico que va un día a la oficina y empieza a recibir llamadas de cientos de DJs diciéndole, oye, edita el remix de Ben Libran, oye, edítalo. Bueno, pues vamos a llamar a Ben Libran. O sea que hizo un poco trampa. Le dijo a los amiguetes que lo ayudaran, pero oye, fue para un buen fin. Y dicen Mike, me he recortado, ¿sí? Porque realmente ya sabes que yo soy muy fan del Ben Libran, pero lo único que quiero comentar ¿sí? es que yo recuerdo esta canción, ¿sí? ponerla en una discoteca, ¿sí? como una canción de baile. ¡Claro! Hoy en día, eso costaría mucho, una canción con este ritmo y de esta manera. Claro. De verdad, sí. Yo la recuerdo como algo que la pista se llenaba, sí. Y era espectacular. Y no digo nada más, porque ya digo que esto se largaría mucho hablando del Ben Libran. Era un número 1 y estuvo en listas en un montón de países, destrozó las pistas de baile internacionalmente y el resto es historia. Pero los más conocedores del mundo de la música sabéis que la original era de 1981, era el primer single del primer álbum en solitario de Phil Collins, que se llamaba Face Value, y aquí me vais a permitir que como profesor de inglés meta ahí un poco de cucharada respecto a la curiosidad de la lengua inglesa. Face Value, valor de cara o valor de una cara, es algo así como valor nominal. Es cuando tú tomas una moneda, el valor que está escrito en la moneda, en la cara de la moneda, pues el valor que tenga, es que sería el valor nominal de la moneda, ¿no? Uh-huh. Claro, si es una moneda de coleccionista, en el mundo de la numismática saben perfectamente que cuando pasan 20, 30, 50 años, 100 años, el valor real de la moneda no es ese. Una moneda de 100 pesetas hoy no vale 60 céntimos de euro. Vale muchísimo más. Claro. Por tanto, face value sería algo así como valor nominal o lo que algo aparenta. Metafóricamente sería algo así como las apariencias, lo que algo parece, pero que luego a lo mejor resulta que no es así, ¿no? Para este álbum... Vamos un poco mal de tiempo, Mike. Vamos muy rápido. No me gusta decírtelo. Vale, para este álbum, muy rápido voy. En la batería, Phil Collins, que está tocada por él mismo, utilizó el famoso efecto de gate o gating, que luego se hizo famoso mundialmente y que está incluido en miles y miles de canciones después de esta canción de Indirectamente. Vamos a terminar aquí porque vamos mal de tiempo. El próximo vídeo, el próximo viernes, Mike, continuamos. Es que además cada una de estas cosas que hablamos puede dar pie a muchas otras cosas y más cuando hablamos de DJs. La semana que viene, dime. La semana que viene más, pero terminamos con la parte guay de la canción, ¿no? Venga, escuchamos. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Gracias, Mike. Adiós. Buenas noches. Adiós.
¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, encantado de estar aquí, de formar parte de esto. Os cuento una cosa, no puede haber, vamos, creo yo, no puede haber nada más opuesto a un temazo de David Guetta que una silla. Porque, hombre, escuchando la música de David Guetta, dan ganas de cualquier cosa menos de estar sentado. Bueno, pues hay uno de sus temazos, ¿vale? Que nada más empezar, dice que saquen sillas. No, te lo digo en serio, lo digo en serio. Que saquen sillas, además se escucha perfectamente. ¿No te lo crees? Dentro vídeo. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Yo ya he sacado la mía, ya os lo he dicho, que decía que saquen sillas, pasa que no me creíais. ¿Me crees ahora que saquen sillas en este temazo de David Guetta? Y la próxima semana os traigo algún mensajito más de estos ocultos que podemos encontrar en las canciones de música dance y música electrónica. Adiós amigos, beso fuerte. Yes, I can see you. Tot un luxe tindrà el nostre programa un DJ de Tomorrowland com és José AM. I també un luxe tenir el gran Abel Almena. Què passa, família de DJs de Lleida? Permeteu-me que em presenti, el meu nom és Abel Almena, soc DJ des de fa més de 3 dècades i si vas sortir de festa als 90 o als 2000 a sales mítiques com Chassis, Concord, Areo, Millennium, és molt probable que t'hagi fet ballar més d'una nit. Aquest nou espai setmanal és una cita obligada per tots aquells que viviu la música al màxim. Cada setmana rescatarem una d'aquelles cançons que per alguna raó em van marcar com a DJ, temes que ens faran viatjar en el temps. Avui comencem amb força. Us porto una versió pròpia d'una cançó mítica dels anys 90, que sonava molt a València. És un tema que connecta amb aquella efervescència única de la ruta del bacalao. Vull que ens traslladem a l'any 1991, quan Elegant Machinery, una banda sueca de synth-pop, va llançar el seu single Process. Recordo perfectament com estava a la cabina del Chassis aquell any, va arribar a les nostres mans aquest maxi single, amb la seva característica portada on hi havia una imatge d'un rostre amb la típica màscara de Venècia, dels carnavals de Venècia. I com un regal caigut del cel, aquell single va esdevenir un himne a discoteques i bars de l'època on es punxava aquell so gòtic que venia del nord d'Europa. Doncs bé, avui per ser el primer dia escombraré una miqueta cap a casa i us presentaré un videoclip d'una versió molt ballable que vaig produir a l'any 2010, amb la col·laboració de la banda barcelonina Berlin, uns habituals col·laboradors meus d'aquella època. El videoclip té una estètica vintage que us recordarà els de bandes mítiques com, per exemple, The Cure o Depeche Mode. Bé, espero que gaudiu d'aquesta versió tant com jo gaudeixo compartint-la amb vosaltres. Aquí teniu, amb tots vosaltres, Abel Almena featuring Berlin, Process. Adeu, DJs de Lleida! I amics, tornem a estar de nou amb tots vosaltres després del període estiuenc. Arrenquem amb Donna Summer, novetat important, però de l'any 1979. Mes d'abril es publica el 7è long play de la cantant nord-americana i produït pel compositor i productor italià innovador en la música disco, Giorgio Moroder. Anem a escoltar la peça musical que li dona títol a l'àlbum. Estem parlant de Bad Girls. Número 1 a la llista Hot 100 i Dance Club dels Estats Units i 14 a la llista anglesa Singles Charts. Continuem amb la llista, ara ens situem a 1990 i no abandonem l'altre costat de l'Atlàntic. Ella va néixer l'any 69, el seu nom Mariah Carey. Parlem i escoltarem una de les 4 extraccions del seu primer àlbum, les quals totes van ser un estrellat i des del punt de vista més canyero, arribant tots 4 singles al número 1 de les llistes nord-americanes. Convertida ja actualment en una de les artistes amb majors vendes de tots els temps, ens centrarem amb el tema Someday, el qual l'associació RIA el va certificar com a disc d'or. Us deixem, doncs, amb la versió remix.
fins aquí la nostra intervenció. Sigueu feliços, tingueu un molt bon cap de setmana. Com sempre, en cabina, per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Doncs hem arribat fins aquí. Avui no hem pogut repassar algunes notícies ni les novetats perquè hem volgut començar la temporada amb uns grans col·laboradors que tornaran la setmana vinent. Així que no falteu a la cita més musical de Lleida TV. Gràcies i fins divendres a 2:15 de la nit. Adeu. Ei, balleu molt. Amb els DJs de Lleida, clar. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.